Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos del relieve como resultado de la dinámica terrestre, englobados todo dentro del bloque de la geosfera. Bueno, nos quedamos en el desarrollo de los procesos fluviales. Vamos a hablar en gran parte de esta presentación de ellos. El agua es uno de los principales transportadores de sedimentos o de partículas desde una zona hacia otras zonas de nuestro planeta. Dentro de ello vamos a destacar la gran labor que hacen los ríos en el transporte, y aquí lo tenemos. Los procesos fluviales son responsables de una gran cantidad de material sedimentado en alguna zona determinada y que ha sido transportado. Vamos a desarrollar algunos conceptos importantes para esta parte de los contenidos y que tenemos que conocer porque los vamos a nombrar en las distintas actividades, como es el cauce. El cauce no deja de ser, pues esa configuración que el agua hace en su curso, esa huella o cicatriz en el relieve del agua. El lecho del río hace referencia al fondo del cauce. Estos dos conceptos son importantes, los vamos a ver ahora en una imagen. La cuenca hidrográfica sería el territorio, ¿vale? Toda aquella zona cuyas aguas van a parar a un mismo río, van a verter a un único río. Cuando llueve y cae agua, toda esa agua, por los torrentes y los pequeños ríos que se forman, van a ir a un único río principal, y eso sería la cuenca hidrográfica de un determinado río. Y la divisoria de agua, pues consideramos la divisoria de agua es el límite entre la cuenca de un río y la de otro. Ahora lo vamos a ver en una imagen y se va a entender bastante mejor. Otros dos conceptos importantes, la carga y la capacidad. La carga lo podemos definir como la cantidad de materiales que un río va a transportar en un momento determinado. Cuánto material va a ir de una zona a otra. Y la capacidad es la carga máxima que podrá transportar ese río. ¿De acuerdo? Y luego además nosotros vamos a ir viendo las variaciones de caudal, cómo varían en el tiempo de un año a otro, en determinados periodos más o menos largos de tiempo. Lo vamos a ver gracias a los hidrogramas y fluviogramas, que son gráficos donde se representan las variaciones de caudal en el tiempo. Bueno, aquí tenemos un par de imágenes de la divisoria de agua. Fijaros en esta imagen que es muy clara, ¿no? Si llueve, esto es una zona alta, la zona más elevada de una cordillera. Y esto es una ladera hacia un lado y otra ladera hacia el otro. El concepto es muy sencillo. Si llueve y el agua cae en esta zona, ¿vale?, que está inclinada, ¿hacia dónde va? Pues evidentemente, como va a ser movida o influye la atracción de la gravedad, se desplaza hacia las zonas más bajas. Pues el agua, de forma natural, va a discurrir hacia el punto más bajo. Si llueve en esta zona, va a discurrir hacia el punto más bajo. Pero el agua que cae en esta zona se dirige hacia acá, y el agua que cae en esta zona se dirige hacia acá. Evidentemente, cuando llueve, el agua que cae aquí no va a subir o elevar una colina para bajar por el otro lado. Eso todos entendemos ese concepto y sería algo totalmente absurdo, ¿no? Bueno, pues toda esta zona de aquí limitada por la divisoria de agua, toda esta zona de aquí es la cuenca hidrográfica de un río. Es decir, cuando llueve, todo el agua que cae aquí, toda se va a desplazar hacia un punto determinado. Al final va a llegar a un río principal que va a desembocar en alguna zona determinada, una sola desembocadura. Bueno, pues eso sería la cuenca hidrográfica de un río, y evidentemente esto es la cuenca hidrográfica de otro río. La línea que separa dos cuencas hidrográficas, al fin y al cabo esa línea es el punto más alto entre dos cuencas hidrográficas que la separa. Se va a llamar divisoria de aguas, porque todo divide el agua. Todo el agua que cae hacia este lado de la divisoria de agua va a una cuenca hidrográfica, y todo el agua que cae hacia este lado de esa divisoria de agua se dirige hacia esta cuenca hidrográfica. Y aquí veis una imagen real donde han dibujado las curvas de nivel. Vemos que corresponde con el punto más alto del relieve, evidentemente. Bueno, aquí tenemos simplemente marcada la cuenca hidrográfica de un río determinado que se va a dirigir hacia esta zona, y lo naranja sería por la divisoria de agua de esa cuenca hidrográfica. Otros dos conceptos que tenemos que diferenciar: el concepto de torrente y de río. ¿De acuerdo? Torrente van a ser corrientes rápidas de agua. Normalmente, se va a desarrollar en la zona alta de los ríos, y la velocidad de la corriente es alta porque tiene una pendiente muy elevada. Normalmente los torrentes
no llevan agua durante todo el año, sino cuando hay lluvias intensas, bueno, pues se desarrolla un torrente de agua, que es un discurso de agua que va hacia una zona más baja. En cambio, en los ríos normalmente usamos el concepto de río para definir corrientes de agua que fluyen por cauces en tierra un poquito, bueno, desde las tierras altas hasta las bajas, sobre todo en las zonas bajas. Van a llegar a desembocar en una zona determinada, un lago, otro río, en el mar. Normalmente llevan agua todo el año, durante todo el periodo de todo el tiempo, salvo en zonas determinadas donde las lluvias son esporádicas, evidentemente. Y se caracteriza porque suelen tener una velocidad de agua menor. Importante saber las diferencias entre los dos, los torrentes y los ríos. Bueno, las acciones geológicas que va a llevar el agua va a depender de algunas características, como son la velocidad del agua. Mientras mayor sea la velocidad, evidentemente más cantidad de partículas puede transportar, lleva más energía y mayor va a ser su capacidad erosiva. La velocidad depende de la pendiente. Más pendiente, más velocidad. Menos pendiente, evidentemente menos velocidad. El caudal de agua, mientras mayor sea el caudal, es decir, mientras más cantidad de agua lleve, evidentemente también más cantidad de materia puede transportar y mayor capacidad erosiva. Va a llevar también más energía y va a ser capaz de arrancar más partículas y transportar más partículas. Y la capacidad de la corriente, que es esa cantidad máxima que puede transportar y cargar, evidentemente va a depender del caudal y de la velocidad. A más caudal, más partículas puede transportar. A más velocidad, más partículas puede transportar. Bueno, las corrientes de agua tenemos que saber que llevan a cabo distintos procesos. No solamente se van a encargar del transporte, aunque es una de sus funciones principales o sus misiones principales. Tienen un factor muy importante en el transporte de materiales, pero también son responsables de erosión y de sedimentación. Normalmente, aunque en todas las partes del río vemos de todo, pero vamos a destacar o a separar los procesos en función al tramo del río en el que estemos. Normalmente la erosión requiere gran cantidad de energía, ¿vale? Y se suele dar en la zona tramo alto del río, en las zonas altas y donde lleva una velocidad alta. Normalmente se van a excavar los márgenes, digamos que va a ir ahondando el río, el fondo del río, y produce un desgaste mecánico del fondo, va a ir arrancando partículas. Además de permitir la disolución de materiales, se va a dar una erosión. El transporte se suele dar, se puede dar a lo largo de todo el río, se puede y se da, pero el transporte más grande o más importante lo tenemos en el tramo alto y medio principalmente, y también depende de la velocidad. Va a transportar partículas en suspensión, tracción, empuje y rodadura y disolución. Y la sedimentación va a necesitar que la velocidad del río baje. Conforme disminuye la velocidad, se irán depositando, sedimentando las partículas de mayor tamaño y poquito a poco, conforme sigue bajando, las de menor tamaño, las más pequeñitas. La última en depositarse van a ser las partículas disueltas en el agua, las que transporta en forma de disolución, que eso tiene que sobrepasar ya la capacidad del agua, y lo va a hacer normalmente en mares tranquilos, muy saturados, y en las zonas de mar, océanos profundos. Como ya hemos dicho, lo primero en sedimentar son los materiales más gruesos y luego los más pequeñitos, los más finos. Hemos separado zonas como el cauce alto y el cauce medio bajo. En el cauce alto, recordar y tenemos que saber que la capacidad erosiva es muy alta porque tiene mucha energía. Normalmente se va erosionando el fondo del cauce, se dice que se está encajonando, y da lugar a perfiles característicos, son perfiles en V. Tiene esta forma de V, ahora vamos a ver una imagen, y se suelen formar cañones fluviales. Conforme desciende el cauce, va disminuyendo esa capacidad erosiva, empieza a darse un depósito de materiales. Normalmente el valle se va ensanchando, se dice que tiene forma de artesa, y va a dar lugar a los meandros, que es una característica típica de los ríos de la zona de cauce bajo, donde la velocidad ya no es tan alta. Concepto de perfil de equilibrio. Este concepto hace referencia al momento en el que el río ni erosiona ni produce depósitos. Sería un equilibrio en la cantidad de energía que lleva
donde no tiene energía suficiente para erosionar partículas, pero sí tiene suficiente para transportarlas. No se van a depositar. Evidentemente es un concepto hipotético. Sí que podemos encontrar en el río pequeñas zonas donde no haya ni erosión ni depósito porque se alcanza el momento de equilibrio energético, pero nunca vamos a encontrar un río completo que tenga un perfil de equilibrio. Un río completo es imposible. En la zona alta va a destacar la erosión y en las zonas bajas principalmente el depósito, como ya hemos dicho. Es un concepto hipotético, pero tenemos que entender ese concepto. Bueno, hemos dicho que en la zona alta el río se va a encajonar y va a dar lugar a perfiles en nube, y aquí lo vemos. Vamos a encontrar zonas de torrente, vamos a encontrar el agua va a tener mucha velocidad, se desplaza a zonas bajas por terrenos muy inclinados y va a ir ahondando mucho en el cauce, va a ir arrancando muchas partículas en su paso, es decir, erosionando gran cantidad de material. Y aquí lo vemos como el río se va encajonando, ¿vale? Y lo seguirá haciendo en profundidad. Perfiles en V. Esto es una V. Aquí lo vemos también perfectamente. Conforme vamos bajando en el cauce medio, sobre todo, y en el cauce bajo, ya este perfil se va ensanchando. Son valles en artesa. En mancho ya no tiene esa forma de V tan característica. Aquí lo vemos también. Es un poquito más parecido a una V. Y en la zona baja del río, en el cauce bajo, normalmente son zonas muy ensanchadas, la velocidad del agua es muy baja y suele ocupar extensiones anchas de terreno. Suele aumentar el cauce a lo ancho. Hemos nombrado los meandros, son característicos del cauce bajo del río y hace referencia a esas curvas que nos encontramos y vemos en muchos ríos, muy características del cauce bajo, donde ya no hay una gran velocidad y da lugar a, a configuraciones muy bonitas. Algunas cositas importantes de aquí. Zona de erosión y de depósito, mirad. El río viene por aquí, ¿vale? Vosotros tenéis que pensar que el agua del río tiende a desplazarse en línea recta, de forma natural. Entonces, si la pendiente va en esta dirección, aunque sea pequeñita, el agua va a llevar esta dirección, esta línea recta. ¿Qué ocurre cuando llega aquí? Que choca. Si choca, va a ir levantando, erosionando estas partículas para arrastrarlas. Y esto lo va a ir erosionando con el tiempo, se va a ir profundizando, exagerando esta curva hacia adentro. Si viene en esta dirección, como hemos dicho, aquí tiene una velocidad alta, una vez que choca, tiene que cambiar su dirección para venir hacia acá. Este proceso de cambio de dirección hace que disminuya su velocidad. Cuando un agua tiene una velocidad alta, hemos dicho que erosiona. Cuando tiene una velocidad baja, ¿qué hemos dicho que hace? ¿Qué vemos aquí? Lo que hace es depositar materiales, los de mayor tamaño, los que más pesan, podemos decir. Bueno, pues tenemos en la zona de meandro tenemos una configuración característica y es que tenemos una zona de la curva, la zona convexa, donde se está dando erosión y la zona cóncava donde hay depósito. Vemos la zona cóncava hay depósito, aquí hay depósito, aquí hay depósito, este trocito, aquí también. En todas las curvas tenemos una zona de erosión y una de depósito. Aquí ocurre lo mismo, esta zona, el río viene en esta dirección y esta zona se va erosionando. Con el tiempo, si esto va ahondando cada vez más y esto también va ahondando cada vez más, llegará un momento en que se pueden comunicar esas zonas. Y el agua ahora pasará por aquí en línea recta. Se nos quedan estos meandros, se quedaría aquí una curva ya cerrada, abandonada, son meandros abandonados. Y en algunos casos si continúa con agua y se mantiene el agua en el meandro, bueno, da lugar a unos lagos en forma de media luna, muy bonitos. Aquí lo podemos ver, fijaros, vamos por aquí y esto, aquí vemos cómo hacía una curva en esta dirección. Pero ha llegado un momento en que se han puesto en contacto dos curvas continuas y el agua continúa por aquí. Esto serían, lo que queda aquí son meandros abandonados. Bueno, aquí tenemos una zona muy bonita donde se ve perfectamente un meandro y la gran zona de depósito que hay. Importante, ¿por qué es importante? Si nosotros queremos construir en una zona de meandro, ¿en qué lado lo haríamos de la orilla? ¿En qué zona? Contarme, me lo contáis el próximo día de clase, ¿de acuerdo?
Bueno, hemos dicho que cuando el río pierde velocidad va a dar lugar al proceso de sedimentación. Vamos a ver formas de sedimentación características que tenemos que entender. Tenemos las zonas de llanura de inundación en la parte baja del río, una zona muy extensa, llana, grande, que se cubre de agua y se da gran cantidad de depósitos. Las terrazas fluviales son un relieve muy característico de los ríos, en el cauce bajo también, que da lugar a escalones o terrazas, y como está en el río y en el cauce, son terrazas fluviales. Y en la desembocadura, una zona de un relieve, ¿no?, característico sería la formación de los deltas, una zona de depósito, una forma de depósito son los deltas, que lo vamos a ver también. Bueno, aquí tenemos los conceptos que acabamos de nombrar y algunos más definidos. Lo vamos a ver en imágenes, os dejo aquí los conceptos para que lo leáis o lo aprendáis, pero lo vamos a explicar brevemente también con las imágenes. Otros conceptos para completar. Bueno, pues vamos a la llanura de inundación, como hemos dicho. Fijaros, esto es muy importante, sobre todo en relación con los riesgos, ¿no?, con los riesgos fluviales que puede haber. Mira, la llanura de inundación es la zona, aparece en la zona baja de un río donde pierde velocidad y hemos dicho que el cauce se ensancha y ocupa una gran extensión. Aquí vemos perfectamente por dónde va el cauce del río y podemos intuir que eso lleva un poquito más, el cauce llega desde aquí hasta aquí. ¿Correcto? Pues normalmente eso es lo que va a ocupar el cauce del río. Pero tenemos una zona, en la zona baja de todos los ríos, en algunos más grandes, en otros más pequeñitos, que se llaman llanura de inundación y es una extensión más grande de lo que suele ocupar el cauce del río. Es muy fácil de identificar porque es llana y a los lados normalmente, pues tenemos ya un relieve con zonas más elevadas. ¿Qué ocurre o por qué es tan importante esta zona? Porque esta zona no es una zona de cauce continuo de agua, todos los años no tiene por qué cubrirse de agua. Normalmente el cauce de agua anual o cada X tiempo va a ser este que vemos aquí claramente. La llanura de inundación es una zona que queda cubierta de agua o sufre inundación de forma natural, parte de la periodicidad de los ríos, pero cada X tiempo. Hay ríos donde puede ser anual o cada poco tiempo, pero hay ríos donde a lo mejor en cubrirse esa zona de agua puede tardar 100 años, puede tener ciclos de 80, 100 años, 100 y pico, 50. ¿Qué ocurre? Son zonas muy fértiles, donde se ha acumulado sedimento, zonas muy ricas, donde es muy cómodo asentarse o que se desarrolle una pequeña población, porque tenemos agua cerca y tenemos suelos muy ricos para cultivar, y además es llano, es perfecto. Pero ¿qué ocurre si viene, ¿vale?, o llega un periodo de inundación de la llanura que da cubierta? Pues tenemos una catástrofe, una zona de riesgo. Así que hay que tener mucho cuidado. A día de hoy en las ciudades tenemos zonas de llanura de inundación ocupadas por civilización, hay ciudades, hay pueblos, hay barrios que la ocupan. ¿Qué ocurre? Son zonas con inundaciones recurrentes que se pueden inundar y se han inundado a lo largo del tiempo, el agua se puede llevar todo, o también nosotros podemos tomar en algún río de grandes ciudades, pues con medidas preventivas ya sabemos que no se va a volver a inundar. Si construyo presas en zonas altas o desvío el cauce o parte del cauce del río hacia otra zona, eso va a hacer que no se vuelva a inundar. ¿De acuerdo? Es un concepto importante porque son zonas de inundación recurrente cada X tiempo. Si aumenta el cauce del río y se inunda, pues puede pasar esto. Bueno, ¿qué son las terrazas fluviales? Las terrazas fluviales sería cuando el río, el cauce, porque ha sufrido modificación a lo largo del tiempo, el cauce ha variado, pero digamos que va a excavar sobre su propio sedimento depositado anteriormente en el tiempo. Nosotros tenemos aquí un cauce ancho del río con depósito por el propio río y el río va a cambiar, ¿vale? Va a ir disminuyendo y va a ir excavando en sus propios depósitos, dando lugar a este relieve tan característico donde hay pues una serie de escalones o terrazas fluviales o aluviales, terrazas fluviales o terrazas aluviales. Aquí lo vemos, aquí hay una serie de terrazas que se ven muy bien y aquí pues podemos tener una un poco más significativa y otra más pequeñita. Es muy frecuente, si nos fijamos en los paisajes, en nuestros ríos y miramos a los alrededores, vamos a ver al menos alguna terraza.
¿Qué es el abanico aluvial? Mira, nosotros vamos a pensar que estamos en una zona, principalmente son zonas de torrentes, zonas de clima semidesértico, árido, donde normalmente llueve poco, pero cuando llueve son lluvias torrenciales y tenemos grandes pendientes. Bueno, pues hemos dicho que si la lluvia es torrencial, lleva una lluvia fuerte con gran cantidad de agua, en la zona de gran pendiente esa agua lleva mucha velocidad y por tanto tiene mucha capacidad erosiva en el cauce y de transportar gran cantidad de material. Perfecto, hasta ahí bien. Bueno, todos sabemos también ya a día de hoy que si la velocidad del agua baja, si se transporta por una zona más o menos llana, si la velocidad del agua baja, va a depositar material. Cuando la velocidad es baja no tiene energía suficiente para transportar. Por tanto, ese material que no puede transportar va a caer al fondo, se va a depositar. Entonces tenemos una zona de gran pendiente con velocidad donde el cauce o el agua va excavando ese cauce en profundidad que lo vemos, arrastra gran cantidad de material y llega a una zona sin pendiente, donde de pronto, de forma brusca, la velocidad para y ya no tiene esa capacidad de transportar material, no tiene esa capacidad de carga, pues se va a dar un sedimento de material. Es característico porque al llegar a una zona llana y bajar la velocidad bruscamente, el agua se va a abrir en distintas direcciones y va a adquirir esta forma de abanico. Por eso se llama abanico aluvial. Se ve perfectamente, aquí tenemos otra imagen y también se ve muy bien. Tenemos tres partes representativas en un abanico aluvial que tenemos que conocer. La cuenca de recepción, que es toda la zona que va a recoger agua y va a llegar a esa zona del cauce, ¿no? Esa zona es de canal, de desagüe, esto se llama canal de desagüe, y todo va a ser depositado en forma de abanico en una zona sin pendiente que se llama cono de deyección y es donde se da el depósito. Estas tres partes no las tenemos que saber el nombre, es importante y aparece bastante. Son preguntas muy recurrentes. Bueno, vamos a diferenciar entre delta y estuario. Conceptos muy sencillos. Aunque el delta es una forma de depósito, vamos a hablar del delta y del estuario porque son conceptos, contrarios podemos decir, y así ya nos queda claro en esta unidad. Si tenemos un río que transporta gran cantidad de material, una vez que frena su velocidad y para, ya sabemos que deposita. Cuando el río, la desembocadura, cuando el río llega al mar, se encuentra con la corriente de agua y normalmente va a frenar su velocidad, se va a parar y se va a ir mezclando con ese agua. Si el mar es un mar tranquilo, no tiene mucha fuerza, no arrastra materiales, ese material se va a ir depositando en la orilla y con el tiempo va a dar lugar a un delta, ¿no? Que sería material que se introduce hacia el mar, material depositado que forma parte del terreno y se introduce hacia el mar. Si os dais cuenta, el río se va a tener que ir abriendo paso sobre sus propios depósitos y da lugar a estas estructuras tan características. Lo contrario sería que el mar sea un mar con grandes corrientes, con fuerza, que digamos que su agua tiene mayor velocidad y mayor energía que la del río. Entonces, conforme el río llega con su material que está transportando y llega aquí, la corriente marina, que es una corriente con bastante energía, lo que va a hacer es esos materiales llevárselo, arrastrarlo. No va a permitir que se depositen. Al ir ahondando en el terreno y arrastrando materiales de la zona de la desembocadura, el mar va a ir entrando hacia adentro en el territorio y esto sería un estuario. Son dos conceptos contrarios. En el anterior se da depósito y en este lo que se está dando es una erosión debido a la corriente marina. Bueno, aquí tenemos el transporte de partículas. El agua puede transportar, el agua y los demás agentes geológicos, el agua, el hielo y el viento principalmente, puede transportar las partículas de distintas formas y tenemos que conocer o saber diferenciar entre ellas. Vamos a diferenciar entre un transporte de compuestos o partículas sólidas y un transporte de las que van en disolución, donde vamos a encontrar distintos tipos en el transporte de sustancias sólidas. La tenemos en esta diapositiva y en la siguiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser el transporte de materiales sólidos? Puede ser por arrastre o reptación, arrastre, como su nombre indica, arrastre por el fondo. Esto se debe a que la partícula tiene un tamaño suficientemente grande como para no poder levantarla. Imaginaros en el cauce de un río, que es el ejemplo más sencillo. Si la partícula
un canto rodado, si la partícula tiene un tamaño grande, el agua no la puede levantar, no puede ir, entre comillas, en suspensión o flotando en el agua. Pero sí tiene energía suficiente para empujarla y que vaya dando tumbos por el fondo, se va arrastrando por el fondo. Bueno, pues va a ocurrir en corrientes de agua. El viento también va a producir este efecto con las partículas, no la puede levantar, pero sí la va a empujar por el fondo y la va a transportar, la va a trasladar de un sitio a otro, y el hielo. Otro tipo sería la rodadura, donde aquí ya la partícula no tiene tanto tamaño o el agua o el viento tiene un poquito de más energía. Es muy parecido al arrastre, pero va a ir rodando por el fondo, tiene un poquito, digamos, como de más velocidad. No es empuje y arrastre sin más, sino que va a ir rodando, va a ir dando tumbos. La saltación sería un nivel más de energía o una partícula un poquito más pequeña. Entonces, tiene el agua, que he puesto como ejemplo, el agua o el viento, tiene energía suficiente para levantarla, pero no para transportarla durante mucho tiempo en suspensión o flotando, sino que la levanta, pero vuelve a caer. La levanta y vuelve a caer. Entonces se va transportando como dando saltos. La suspensión, aquí ya tenemos partículas más pequeñitas y pueden ir en el agua, pero van en suspensión. Según el tamaño y la densidad de la partícula en relación a la densidad del agua, se transportará en zonas más altas o más bajas de la corriente. Puede ser en el agua, en el viento, en el hielo. Sí, ¿de acuerdo? Normalmente el agua y el viento son los casos más comunes y lo que vamos a entender un poquito mejor. Y esa partícula se transporta por la corriente de agua, por la capa de agua o de viento, pero a distinta altura, depende de su densidad. La flotación sería muy similar a un caso de suspensión donde la partícula va a ir flotando en la parte alta. Aquí hablaríamos de agua o de hielo. Si tiene la densidad suficiente o menos densidad que el agua, se va a transportar flotando en la capa superior del agua. En el caso, eso sería transporte sólido. El resto de las partículas, las que se transportan en disolución, pues como su nombre indica, se transportan en disolución en el agua. Aquí tenemos la restación, la estaríamos empujando hacia adelante. La saltación, la levantamos y vuelve a caer, la levantamos y vuelve a caer, la levantamos y vuelve a caer. Y la suspensión, se transporta siempre en el agua o en la capa de aire a una determinada altura, no va tocando el fondo. Simplemente otro ejemplo, ¿de acuerdo? Sería lo mismo con otra imagen. Vamos a pasar al modelado kárstico, el modelado del relieve. Este tipo de modelado es muy curioso por la forma o la estructura a la que da lugar, es muy interesante. Es el responsable de la formación de las cuevas, de las estalactitas. Es un modelado asociado a la acción disolvente del agua. Este modelado kárstico, este relieve kárstico, se forma por meteorización química, gracias al carbono disuelto. Es una carbonatación. ¿Dónde se da? En rocas calizas y yeso. Nosotros lo vamos a ver principalmente en nuestro relieve, el que encontramos, los paisajes kársticos que encontramos a nuestro alrededor, se forman en calizas y suelen darse en climas templados y húmedos. En un clima seco no, porque ya sabemos que apenas si hay agua en el ambiente, agua en forma de vapor que se pueda condensar, y apenas si hay lluvia. Cuando hay lluvia son muy torrenciales y muy puntuales. Estructuras que va a formar. Vamos a diferenciar dos tipos: las estructuras externas, las que ocurren en superficie, y las internas. Las externas en superficie son las exokársticas y las internas son las endokársticas. Dentro del relieve que podemos encontrar exokárstico vamos a encontrar dolinas, torcas, berrocales, valles kársticos y simas. Dentro de los internos, pues las típicas cavernas, galerías, las estalactitas y estalagmitas que podemos ver, y en conjunto va a originar las típicas cuevas. Importante, estalactitas y estalagmitas no son procesos asociados a la acción disolvente del agua no son procesos erosivos, serían lo contrario, son procesos de depósito. Cuando el agua está saturada de carbonato cálcico, lo que va a hacer es depositar materiales, y en ese proceso de sedimentación, de depósito, da lugar a la estalactita y a la estalagmita. Los demás son
Los demás relieves se debe al proceso erosivo del agua. Bueno, las dolinas son pequeñas excavaciones. Estas tienen un fondo bastante profundo, a veces no tiene tanta profundidad, son bastante más llanas y son pequeñas cuencas redondeadas. Los poljes son de gran tamaño y pueden acumular agua. Los bordes tienen un relieve más acentuado y se forman unas depresiones redondeadas donde se puede acumular agua. Un relieve muy característico es el de nuestros torcales, ¿no? Los berrocales dan lugar a estructuras o relieves como el del Torcal de Antequera, que creo que ya todos conocemos, la ciudad encantada de Cuenca. Se pueden originar también simas, que no son más que oquedades en la superficie terrestre. Normalmente son huecos verticales en profundidad y pueden ser muy profundos, pueden llegar a tener cientos de metros. Esto se debe a que cuando el agua, las dolinas, este tipo de relieve esocárstico, las dolinas, las simas, se debe a que cuando el agua llueve y cae sobre la superficie terrestre, se va a arrastrar y va a ir disolviendo la caliza, la va a ir disolviendo, va a reaccionar con el agua y con el carbonato cálcico, con el ácido carbónico que se forma y la va a ir disolviendo. Si tenemos una zona de fractura o algún hueco que permita la entrada del agua, va a ir disolviendo en profundidad y con el tiempo, miles o millones de años, puede dar lugar a simas de gran profundidad. Cuando los paisajes son endocársticos, cuando esa disolución se produce en el interior, el agua va a ir disolviendo el interior de la roca calizas, va a dar lugar a oquedades, va a dar lugar a galerías, va a dar lugar a cuevas, etc. Si el agua se satura en carbonato cálcico y ya no puede acumular más, ha llegado a su capacidad de carga máxima, empezará a depositar. Si deposita materiales en el interior de una cueva, desde el techo de la cueva hacia abajo se forman las estalactitas, y si lo hace desde el suelo hacia abajo se forman las estalagmitas. Las estalactitas y estalagmitas con el tiempo pueden ponerse en contacto y formar una especie de columna. Bueno, con el modelado kárstico cerramos esta unidad. No cerramos el bloque de contenido ni el tema relacionado con el relieve, pero sí esta unidad de contenido.